miembro de, es miembro de la Escuela de Evangelización Dabar, a la cual pertenecemos nosotras, el CIE María, y es el esposo de Gaby, por si alguna no sabía. Ahí les dejamos con Douglas. Dios me lo bendiga mucho. Gracias, Douglas, por estar aquí. Te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, doña Marlene. Muchas gracias a todas y a todos los que están hoy presentes. Gracias por la oportunidad de ser parte de este proceso de formación. Gracias porque se han dispuesto cada uno de ustedes, sus familias, han apartado el tiempo para dejarnos, como decía doña Marlene en esa oración, dejarnos iluminar por la luz de la palabra de Dios. Hoy hay muchísima información que quisiera compartir. Este, Voy a ver hasta dónde me da el tiempo. Hay muchos datos, muchas citas bíblicas, muchas referencias. Yo, para la gente que normalmente nunca me ha visto, no ha compartido conmigo, yo siempre molesto al inicio con un favor para todos, y es que me apaguen por favor los micrófonos. Que me apaguen los micrófonos. Al final, si queda chancecito, hacemos un espacio de preguntas o consultas, dudas. Pero contamos con la gracia de que esta charla o esta ponencia de esta noche pues se va a grabar. Entonces, en todo caso, pues le podemos pedir a Mile que nos ayude con el enlace para aprovechar más el tiempo, a no ser que sea una pregunta puntual en el momento, que tal vez no me entendieron algo que dije, una cita bíblica o algo, pues con muchísimo gusto. Pero lo que son comentarios, etcétera, pues tal vez los dejamos para el final, para abarcar la mayor parte del tiempo, porque este tema, como cualquiera el que nos compartió ahí hace 8 días, nuestro hermano William, el que viene con nuestro hermano don Ernesto la próxima semana, nunca vamos a agotar un tema en una noche. Eh, Creo que ni en una vida completa nos va a dar chance de poder penetrar las profundidades de nuestro Señor, pero hay que aprovechar el tiempo. Entonces quiero tratar de abarcar la mayor cantidad posible del tiempo en, eh, en esta ponencia de esta noche. La Douglas, iglesia purgante. Dígame, sí. perdón, es que doña Liz puso un mensaje ahí de que no nos escuchaba. No sé si ya nos escucha. Sí, bueno, no sé los demás y tal vez o al rato vamos a ver. Eh, No se escucha Eh, bien. sí, habría que ver si la hermana tal vez al rato por ahí sin darse cuenta desconectó el audio, la forma en que entra el audio al dispositivo, tal vez por ahí lo desconectó. Eh, Ustedes me dicen en qué momento tal vez podemos tener razón si la hermana Voy ya a tiene. ponerle un mensaje y tranquilo, continúa. Está bien, gracias. Listo, excelente. Dice, ya escucho, perfecto, mil bendiciones, puso de acuerdo, Liz. Bueno, pues qué bueno. La Excelente. iglesia purgante, en la invitación que recibimos todos para el tema de esta noche, aparecía al inicio unas consultas muy interesantes de lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia acerca del purgatorio, ¿verdad? Esta charla o esta ponencia la vamos a trabajar en 3 partes, espero me dé chance de abarcar las 3. La primera, acerca de lo que son los conceptos propiamente, el concepto tanto del purgatorio, conceptos, líneas teológicas, magisteriales, bíblicas, y conceptos equivocados que se manejan al respecto de lo que es la iglesia purgante o el purgatorio como tal. La segunda parte vamos a hablar un poco acerca de lo que son los hechos y las reflexiones que ha recogido la iglesia a lo largo del tiempo con respecto a lo que es el purgatorio, lo que son propiamente las almas del purgatorio, y la tercera parte es nuestra relación, qué podemos hacer nosotros con respecto a las almas del purgatorio. Son como 3 grandes partes que vamos a tratar de abarcar esta noche. En ese video, para arrancar con la primera parte, lo que son los conceptos propiamente, en los libros sagrados, en los libros santos, hay una cuestión que se llama los novísimos. Los novísimos tiene que ver con aquellas cosas que sucederán al final de la vida del hombre. Los novísimos como tal hablamos que es la muerte, la gloria y el infierno, básicamente. La muerte, pues a la que todos tenemos que llegar a enfrentar tarde o temprano, lo que es la muerte corporal como tal, la gloria, que es lo que nos decía nuestro hermano William, el tema que
muy ampliamente y muy bellamente nos compartió la semana pasada. Y el infierno, pues de que también es una realidad que podría tocarnos en caso de que nuestra vida como cristianos católicos no sea eh, la correcta. Así que también pues tenemos esa realidad latente. Pero hay un estado intermedio que le conocemos o le llamamos como purgatorio. Y a veces los cristianos católicos podemos perder de vista este concepto, a veces tal vez por miedo, como pasa a veces con el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que mucha gente dice, no, yo no lo estudio porque me da miedo. A veces un poquito de falta de formación, a veces un poquito de ignorancia natural, que no conocemos muchas cosas. Pero hay una situación con esto del purgatorio. El purgatorio es un dogma de fe, es un dogma de nuestra iglesia y por tanto como dogma estamos nosotros en la obligación como católicos, como cristianos católicos, a conocerlo y a creerlo. Quizás no a interpretarlo plenamente, porque ningún dogma que ha sido revelado desde el corazón de Dios por medio de su Espíritu Santo y a través del magisterio de la Iglesia, pues nos da toda la amplitud de los misterios del corazón y la sabiduría de Dios. Entonces, pues difícilmente ningún dogma, ninguna verdad de fe expuesta la vamos a conocer al 100%. Entonces, no estamos obligados a comprenderla en su plenitud, pero sí como cristianos católicos, y ese es el primer concepto que quiero trabajar con ustedes, es que el purgatorio es un dogma de fe. Al ser un dogma, y pues lo que significa un dogma, es una verdad de fe absoluta, ¿verdad? En la cual no hay engaño, no hay mentira, hay más bien una certeza de poner nuestra fe en querer averiguar, investigar y conocer. Eh, Cualquier dogma, como por ejemplo alguno de los 4 dogmas de la Virgen María o los otros son como 44 dogmas que tiene nuestra iglesia, repito, no estamos obligados a comprenderlos en plenitud, pero sí a aceptarlos, a conocerlos, es nuestro deber, pues ir introduciéndonos y formándonos en él. De hecho, no es desde lo que nos enseña la Madre Iglesia, no es correcto que un católico diga, yo no creo en eso. Una cosa es no comprenderlo, otra cosa es no creerlo. Entonces, el no creerlo, o sea, no es opcional creer o no creer. Debemos creerlo porque son verdades de nuestra fe. Como dogma significa una interpretación correcta de las escrituras y además que por el magisterio de nuestra iglesia. Recordemos que la iglesia católica basa específicamente en lo que es la Sagrada Escritura y la tradición. Son las dos fuentes de revelación que tiene nuestra iglesia, lo que es la tradición recogida a través del magisterio. Entonces, pues decir que no creo nos deja por concepto teológico y magisterial, nos deja totalmente listos como excomulgados de la iglesia. Bueno, estamos comulgando con algo que nuestra iglesia cree como una verdad de fe. Entonces, creo que sí es importante aclarar ese punto. Eh, Luego de los conceptos que nos van a permitir abrirnos a lo que es el purgatorio, la iglesia purgante, quiero usar de referencia el catecismo de la iglesia católica. Pueden ahí anotar algunos numerales que voy a hablar, no todos los voy a leer porque si no, pues tampoco nos va a dar tiempo. Pero el numeral 1021 nos habla acerca de lo que es la muerte, ¿verdad? Que es la que nos lleva la muerte en cuanto a la vida terrenal. Dice el numeral 1021, la muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. Dicho en pocas palabras, una vez que llega la muerte terrenal para el hombre, hasta ahí llega la oportunidad de aceptar o de rechazar. Es el tiempo para merecer. La muerte acaba con esa esperanza que como, no la esperanza como tal, porque la esperanza incluso dentro del purgatorio también existe, que la vamos a ver más adelante, pero lo que queda por hacer en conciencia del hombre de aceptar la gracia de Dios o de rechazarla. Con la muerte termina esa posibilidad. El numeral 1022 dice al respecto: cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere a su vida a Cristo, bien a través de una purificación. Entonces, ¿de qué nos habla? Propiamente nos habla de
de que en orden de lo eterno tenemos el cielo y el infierno. El purgatorio no es eterno, el purgatorio es temporal y ya vamos a hablar un poquito al respecto. Pues estos dos numerales que nos hablan acerca del juicio particular, ese juicio particular es en el momento que nosotros, en el que se separa el alma del cuerpo, propiamente lo que entendemos como morir a este mundo. ¿Y por qué uso estos dos puntos? Eh, Porque justamente los novísimos que hablaba al inicio nos hacen entrar en la dimensión de que tenemos por certeza cielo, infierno y purgatorio. Y con respecto al purgatorio, los numerales desde el 1030 hasta el 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica, desde el 1030 hasta el 1032, hablan propiamente respecto de lo que es el purgatorio. Pero quiero detenerme propiamente en el 1030. Dice, los que mueren y pongan atención a este detalle, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en 1031 dice, la iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta de los que son condenados al infierno. Entonces, básicamente lo que nos está diciendo estos tres numerales del 1030 al 1032, que hacen referencia propiamente al purgatorio, pues lo que nos están diciendo es que al estudiar las escrituras, al entender lo que el depósito de la fe le ha permitido al magisterio de la iglesia interpretar correctamente las escrituras, nos dice que aún, vean qué interesante eso que decía ese numeral, aún cuando se muera en la gracia y en la amistad de Dios, de aquí hablamos de esto, de la gente que tiene la oportunidad de confesarse, quizás en su lecho de muerte, de recibir la unción de los enfermos, de incluso recibir la comunión, etcétera, mueren en gracia y en amistad con Dios, pero perfectamente purificados de todos sus pecados, quizás no tenemos certeza de eso, al menos nosotros, excepto que tengamos una forma de saberlo que sí hay, y vamos a hablar más adelante de esto, pero a menos de que la persona que fallece no haya purificado en esta vida por completo toda su culpa, la culpa por los pecados, pues tiene la opción, tiene la seguridad, si Dios le otorga en ese juicio particular la oportunidad de llegar al cielo, pero pasando primero por el purgatorio para poder quitar toda esa mancha del pecado al respecto. Quiero usar también de referencia, por supuesto, la Sagrada Escritura. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos dice lo siguiente. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 51. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 51. Dice la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que lo puramente material no puede tener parte en el reino de Dios y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pablo deja claro en esto que ni carne ni sangre pueden entrar al cielo que no estén previamente pasados por tratados en esa transformación como designio secreto de Dios. Y quiero sumarle a esta cita bíblica lo que nos dice también el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27a, o sea, la primera partecita del versículo 27. Apocalipsis, capítulo 21, primera parte del versículo 27. Pero nunca entrará nada impuro ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Nos dice claramente, nada impuro puede entrar al cielo. Entonces esto nos deja en esta situación, pero si yo me confieso, si esa persona se confesó, si yo me confieso en el último momento de mi vida,
¿Cómo sé que voy a entrar al cielo? Bueno, de esas cosas vamos a hablar más adelante. Espero que me dé tiempito, son muchos detalles, pero es importante entender estos conceptos porque a veces decimos, bueno, no, si se salvó, bueno, y si no, va al infierno. No, los católicos tenemos este dogma de fe que es el purgatorio justamente porque sustentando en estos pasajes bíblicos y otros que voy a hablar más adelante, se nos da a entender que la iglesia purgante significa un estado de santidad superior al que tenemos aquí en la tierra, pero inferior al que se requiere para llegar al cielo directamente, que fue el tema que nos habló nuestro hermano William la semana pasada. Recogí por acá un pensamiento de José María Escrivá de Balaguer. Dice, no me hagas de la muerte una tragedia, porque no lo es. Solo a los hijos sin amor no les entusiasma el encuentro con sus padres. Nuestra vida, como iglesia militante, que es lo que van a trabajar la próxima semana, don Ernesto, debe ser ese continuo caminar con la esperanza de llegar a la vida eterna. Por tanto, cuando nosotros nos creamos ideas incorrectas o confusas respecto a la muerte y lo que pasa después de la muerte, que ya acabo de leer el numeral 1021, 1020, 1021, aparte del purgatorio también, nos deja una idea clara de lo que nos habla el magisterio. Nosotros no podemos decir, uy, qué miedo, que es que todas estas cosas que vienen incluso hasta con cuestiones paganas, esto que se malinterpreta y se mal emplea ahora que pasamos y que tuvimos nuestra noche de vigilia para el día del mal llamado Halloween en sentido pagano. Entender todas estas cuestiones hay que saberlas como cristiano católico, saberlas ubicar correctamente. Dice también San José María Escrivá de Balaguer, dice, el verdadero cristiano está siempre dispuesto a comparecer ante Dios, porque en cada instante su lucha para vivir como hombre de Cristo se encuentra preparado para cumplir su deber. Es nuestro trabajo. Y viviendo, trabajando, construyendo día a día con el sentido de que vamos hacia el cielo, ¿verdad? De que es nuestro destino. Bueno, si de pronto por alguna razón no podemos llegar directo, ¿verdad? Sin escalas al cielo, pero tenemos todavía la esperanza. Por eso les decía hace rato que la esperanza no muere, ¿verdad? Siempre aún dentro del purgatorio tenemos la esperanza de que llegaremos al cielo. Ahora, ampliando un poquitito la cuestión esta de que por qué alguien aún confesándose en el lecho de muerte, recibiendo los santos suelos, comulgando, y habiendo tenido una vida de piedad y todo, no es garantía, no estoy diciendo del todo que no sube al cielo, muy probablemente sí, pero es probable que no. ¿Por qué pasa esto? Porque teológicamente hay dos conceptos importantes de reconocer a la hora de lo que es la confesión. Uno es la culpa y otro es la penitencia. La culpa como tal es el pecado cometido que se quita con la absolución del sacerdote. El sacerdote me da la absolución una vez que yo confieso con mi corazón el pecado y la culpa se quita. Pero la mancha por esa culpa, lo que se conoce teológicamente como la penitencia por esa culpa, es la que no queda del todo limpia. Y esas manchitas son las que, si no se purificaron bien durante nuestro tránsito en esta vida, nos merecen probablemente en el juicio particular, que es el que nos toca apenas en el momento de la muerte, probablemente sean razones para poder tener que pasar un tiempo en el purgatorio. Un ejemplo que entendí con uno de los sacerdotes con los cuales vi, bueno, usted no tiene ya la cantidad de información que tuve que abrir. Este tema a mí me ha dejado muy entusiasmado, recibí muchísima formación para poder darles este tema hoy. Vi muchos detalles, vi películas, vi documentales, leí libros, muchas cosas para poder traer sus datos hoy. Y uno de los sacerdotes decía, con esto de la culpa y la penitencia, imagínese que usted llega a una madera y mete fuertemente el clavo, ese es el pecado. Ok, usted va y con un martillo, con una tenaza, saca el clavo. Eso es el momento de la confesión. Se me quita la culpa, pero queda el huequito en la madera. Esa es la penitencia. Hay de alguna forma que curar esa madera para poder quitar la evidencia de que hubo algo. Esa es la penitencia.
La penitencia que nos ponen los sacerdotes al momento de que vamos al sacramento de la confesión, de la reconciliación, pues es en cierto modo simbólica para nuestro tránsito acá como iglesia militante, pero recordemos que nuestra culpa no es contra el sacerdote, sino contra el Dios eterno, el Dios cuyo Hijo murió por mí en la cruz. Entonces, requiere un trabajo de purificación un poquito mayor. Ahora, les hablaba de que aún en el purgatorio existe esta esperanza y de dónde también nosotros lo tomamos. Cuando escuchamos, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo, nos explica su evangelio, la buena noticia, nos habla, por ejemplo, en aquellas parábolas, aquellas situaciones que Él nos expone, de que cuando alguien entra, lo meten a la cárcel porque no llegó a un acuerdo con su verdugo, pues tendrá que entrar a la cárcel, dice, pero no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Doy dos referencias, básicamente eso lo encontramos en Mateo capítulo 5 y en el capítulo 12 de Lucas, cuando Jesucristo utiliza estas parábolas, Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 12, y dice, te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Está hablando de una esperanza de salir, pero hasta que pague la culpa, ¿verdad? Hasta que pague la pena que me hizo entrar a esa cárcel. Hace referencia a los estudiosos, los estudiosos de las escrituras, el magisterio, los padres de la iglesia, que al interpretar estos pasajes de la Biblia, pues nos hacen entender lo que anteriormente les hablé. Al cielo no entra nada impuro, necesitamos el alma completamente limpia. Dios es pureza, Dios es santidad, y cualquier manchita, cualquier tonalidad distinta de blanco que no sea el blanco puro del Señor, evidentemente se va a notar, ¿verdad? Necesitamos un traje puro, blanco y de santidad para poder llegar al cielo. Y también tenemos, por ejemplo, aquella parábola que utiliza Jesucristo con respecto a lo que es los invitados a la boda. Recuerda que salen a invitar gente y que después sale el Señor eh, que quiere ver los comensales que llegaron ahí y se da cuenta que ahí hay uno que pudo entrar pero no tenía el traje adecuado. ¿Qué pasa con este? Lo saca y le dice, tú no vienes preparado, necesito que salgas, y dice la escritura ya en Mateo capítulo 22, que será sacado donde existe el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, son conceptos bíblicos que nos dejan a la luz también por eso estos son dogmas, porque son correctas interpretaciones de la escritura que nos dejan claro de que si bien es cierto, no tenemos un Dios que dice, te equivocaste y vas para el infierno, es un Dios lleno de amor y misericordia que quiere que todos los hombres se salven, dice la escritura, pero también es un Dios justo, Él es soberano, Él es santo, completamente santo. Por tanto, solo un alma pura y santa también puede entrar con Él. Entonces, es importante considerar que estos conceptos no fueron inventados ahí como, no, es extraído directamente de la escritura. Hay otro concepto por ahí que se maneja, que usan algunos hermanos separados y algunos católicos también, que tal vez no están muy formados en este aspecto o que no estábamos muy formados hace un tiempo atrás, cuando decíamos, bueno, pero realmente el que se muere dice que debemos de ser juzgados todos hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el juicio universal, pero nosotros consideramos el juicio particular, que es el que les leía ahora en los numerales 1020 y 1021. ¿Qué podemos entender acá? Desde la escritura, recordamos, por ejemplo, aquel pasaje lo que le llamamos el buen ladrón, ¿verdad? Aquel hombre que estaba crucificado a la par de Cristo y sabe que su pena, su culpa es bien merecida por lo que haya hecho en su vida, y dice, pero este hombre es el Hijo de Dios, y le dice Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dice Jesucristo? Hoy mismo estarás conmigo. No le dice, bueno, ya te arrepentiste, tienes que esperar hasta que mi padre quiera enviarme la segunda vez. No, él dice, hoy mismo. Entonces, deja abierta la posibilidad de que en el momento de encontrarme con el final de mi vida terrenal, puedo acceder al cielo. El buen ladrón, pues tuvo la oportunidad de entrar directo al cielo. Pero igual, si nosotros no podemos entrar directo al cielo, entonces
también tenemos la opción del purgatorio para justamente terminar de purificar nuestra alma y poder llegar algún día al cielo. Entonces son citas bíblicas, incluso también cuando estudiamos el dogma de la Asunción de la Virgen María, ella como premio más que merecido, ser la Madre de Dios todos los privilegios y los dogmas de nuestra Madre, pues tenemos como cuarto dogma de ella la asunción al cielo. Si era un premio merecido para ella, pues no se nos dice que tenía que pasar su tránsito por esta tierra, lo que se conoce como más comúnmente la dormición de la Virgen, y esperarse hasta que viniera Jesucristo en la segunda vez. No, ella es asunta al cielo, en cuerpo y alma, inmediatamente que Dios determina, este es el momento y ella puede entrar al cielo. Entonces, esto del juicio universal, pues evidentemente sí, es en lo que llamamos como la parusía, ya la segunda venida de Cristo, pero sí tenemos un juicio particular que, como lo leímos en el catecismo, es una justa recompensa a lo que pudimos hacer en vida. Otro término muy importante de considerar. Esto es un dogma de la fe católica. Por tanto, ¿es solo para los católicos? Bueno, esa pregunta es muy buena, es muy importante. ¿Será que el purgatorio es solo para lo que pasa con todas? Ahora, el fin de semana pasado estuve compartiendo con unos hermanos allá en Turrialba, en Aquiares de Turrialba, y les da un dato muy interesante de que en el mundo aproximadamente el 17% de la población del mundo es la que por nomenclatura nos llamamos católicos. Eso dice que son más o menos 1.360 millones de católicos, pero somos el 17% de la población. ¿Qué pasa con todos los demás, el otro 83% de la población? Para ellos, en caso no hubiera purgatorio, ¿no? Por supuesto que sí. Dice el magisterio y lo que nos enseña la iglesia, que el dogma es establecido por la iglesia católica. Pero, ¿por qué se puede malinterpretar que si solo los católicos podríamos llegar al cielo o merecer el purgatorio? Porque se considera que para entrar al cielo se necesita ser bautizado, porque es lo que nos da el sello como hijos de Dios, pertenecientes a la familia de Dios. Entonces, por tanto, todos los que no son católicos, no son cristianos, no acceden al bautismo, pues se podría pensar que no tienen posibilidad ni de entrar al cielo ni entrar al purgatorio. Pero la teología nos enseña, ya con Santo Tomás de Aquino, nos enseña que existe el, el, el bautismo por deseo, ¿verdad? No voy a entrar mucho en este detalle porque es un poquito amplio, pero lo que quiero abarcar en este punto es que no solamente los católicos tenemos la oportunidad de llegar al purgatorio. Santa Catalina Emmerich, que más adelante la voy a nombrar también, es una santa mística de nuestra iglesia, tuvo la oportunidad de tener algunas visiones respecto al purgatorio, y explica algunas de las visiones de que existe un purgatorio para los no cristianos, judíos, los musulmanes, los protestantes que no creen en el purgatorio, pero que tienen la posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque existe esta parte de la teología que significa que se llama el bautismo por deseo, que así dicho en forma muy rápida, pues es la posibilidad que tiene una persona que aún no comulgando con la Iglesia Católica o la doctrina cristiana, reconoce que hay algo superior a su conocimiento, a su persona, que le podría hacer merecer una vida eterna, bajo el concepto que estas personas tengan, pero desde su corazón eh, un estado superior de vida, y esto les es contado desde la teología, esto se acepta, de que les es contado como para poder acceder a un proceso de purificación. Entonces, esto es muy interesante de saberlo. Entonces, en términos generales, para pasar ya al segundo punto, ¿qué es el purgatorio? Bueno, pues entonces el purgatorio es aquel lugar donde el alma, una vez que se desprende del cuerpo y que no logró la purificación completa durante el tiempo aquí en la tierra, que vivió aquí en la tierra, pues se le concede este tiempo
no se sabe es poco o mucho, eso depende del juicio particular de cada quien, pero ese es el lugar donde llega el alma a purificarse, que está entre el cielo y la tierra, no específicamente como un lugar establecido que uno arriba o uno abajo, no, sino pues simplemente decir que está entre el tránsito de la tierra al cielo, pero que tampoco, aunque se habla que es un lugar de purificación y de cierto sufrimiento y tormento, porque la persona pues sufre en su purificación, es muy distante del dolor que sufren las almas que fueron condenadas al infierno. Las que fueron condenadas al infierno no tienen posibilidad alguna, pero las que fueron por juicio atribuidas al purgatorio sí tienen la posibilidad tarde o temprano, aun cuando fuese hasta el fin del mundo, llegar al cielo, a encontrarse en esa iglesia triunfante que es la que nos habló William la semana pasada. Conceptos equivocados, las almas no son almas ahí que andan asustando, ni que son almas errantes, y que un montón de cosas que se dicen, la teoría esta del poltergeist, ¿verdad? Que por ahí hemos escuchado, que son manifestaciones fantasmagóricas y estas cosas, eso no tiene nada que ver con la doctrina de nuestra iglesia. Sí hay manifestaciones de las almas, que más adelante voy a hablar al respecto, pero tienen que ver en una situación de comunión de nuestro cuerpo místico de la iglesia. No tiene nada que ver con esto, digamos, de la gente que dice que hay que llevarle comida a los muertos y que ofrendas de comida y de cosas de bebidas y juguetes a los altares y en las tumbas, y eso ya es una cuestión media pagana y media oscura por ahí. No tiene nada que ver con esta doctrina. No tiene nada que ver con esto de que se habla, de que se manifiestan, que se mueven cosas y que no. Hay un tipo de manifestación que más adelante vamos a hablar, pero este tipo de manifestación teológicamente se entiende como permisibles por Dios. Dios permite un tipo de manifestaciones con un sentido en especial, y ya vamos a entrar justamente a este punto. Entonces, esto era como el primer punto, lo que son conceptos, importante conocerlo desde el catecismo, algunas citas bíblicas que nos alumbran de a dónde nace este concepto dogmático del purgatorio, algunos conceptos equivocados y el concepto general, el lugar donde las almas terminan de purificarse para poder alcanzar el nivel de santidad necesario para poder llegar al cielo. El segundo punto, les dije, voy un poquito rápido porque si no, no me da tiempo. Pero estoy tratando de ser así, vean, muy puntual, porque es demasiada información lo que tendríamos que compartir. Y la idea es que ustedes queden tan emocionados como yo de querer disfrutar más, porque esto es parte de las riquezas de nuestra iglesia. Estos son verdades de fe. Y más al fin, les voy a contar cómo conectarnos mucho más con esta realidad del purgatorio. Algunas reflexiones. Bueno, una gran parte les decía recién que hay algunas manifestaciones que han sido permitidas, reconocidas por la iglesia de parte de las almas del purgatorio, justamente para qué. Bueno, se manifiestan con permiso de Dios, un permiso divino, si le queremos llamar, porque ellas en el purgatorio necesitan de oraciones y de actos suyos y míos, para poder alcanzar lo que ellas les falta de santidad para entrar al cielo. Les decía en el numeral 1021, que una vez que el alma se desprende del cuerpo, ya hasta ahí llegó su tiempo terrenal de acceder o de rechazar la gracia eh, manifestada en Cristo. Por tanto, ya un alma que se separa del cuerpo ya no puede hacer nada por sí misma. Por eso es que se dice que las almas del purgatorio no pueden interceder por ellas mismas. Una vez que alcanzan el cielo, sí pueden interceder por nosotros acá en la tierra, pero mientras estén en este estado de la iglesia purgante, no pueden hacer nada por ellas. Por eso es que requieren de nuestros actos, que ya voy a hablar en concreto cuáles, para que ellas puedan alcanzar esa gracia. Estas manifestaciones, como dije hace rato, no es para asustarnos ni para entrar en temor de que qué miedo ver
ni es la palabra correcta, es decir, ver fantasmas y estas cosas, no, eso no, eso es otra cosa. La iglesia lo interpreta más bien como un acto de alegría y de gozo que alguno de nosotros, ya sea en sueños o visiones o manifestaciones palpables de algún alma al purgatorio, es un momento más bien de gozo porque tenemos la oportunidad de interceder por ellas, porque se conoce generalmente que las almas se manifiestan a aquellos que reconocen que tienen fe y Dios le permite manifestarse a alguna persona. ¿Qué son algunas de estas historias? Nombro algunas muy rápido para que me pueda dar tiempo. Por ejemplo, en algunas manifestaciones de los místicos que conocen la historia de algunos santos, tenemos el caso, por ejemplo, de Santa Teresa de Ávila, santa, ella es santa, pero antes de entrar al cielo le tocó, según lo que registra nuestra Iglesia Católica, le tocó un paso así, pero efímero, rapidísimo por el purgatorio, que se contempla, según lo que recoge nuestra Iglesia, que tenía que pasar a ser una genuflexión, una reverencia. Algo mínimo, pero le faltaba purificar algo. Y fue un paso muy rápido para poder entrar al cielo. Tenemos manifestaciones ya propiamente dadas por nuestra Santísima Madre María. Por ejemplo, allá en Fátima, ¿verdad? Cuando escuchamos la historia de los tres pastorcitos de Fátima y que ellos le preguntan, ¿verdad? Están con esta inquietud y yo podré ir al cielo y yo podré ir al cielo. Y cuando le pregunta a Francisco, le dice, sí, vas a poder ir al cielo, pero tendrás que rezar muchos rosarios, ¿verdad? Es decir, que si no los hubiese rezado, pues le iba a tocar purgar un tiempo después de la muerte, pero le dio la oportunidad de decir, bueno, mientras estés acá, vas a rezar varios rosarios para poder entrar directo al cielo. En uno de estos escritos de Sor Lucía, que dice que ellos le preguntan por una mujer llamada María de las Nieves, y María de las Nieves, ella llegó al cielo y le dice, no, ella se salvó, va a llegar al cielo, pero le toca estar en el purgatorio, le dice. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del mundo, ¿verdad? Entonces, es una manifestación de parte de nuestra Señora de Fátima. Tenemos, por ejemplo, el caso de Don Bosco, a quien se le presentó su amigo Luis Comolio, quien había fallecido hace un tiempo atrás, y Don Bosco había ofrecido Eucaristías y rezos, rosarios, ayunos, etcétera, por el alma de su amigo, y con permiso de Dios, según cuenta las visiones de Don Bosco, le dice, amigo, voy a salir del purgatorio, voy camino al cielo, ¿verdad? Esto que estoy contando son registros aprobados por nuestra iglesia, ¿verdad? Registros aprobados por nuestra iglesia. Tenemos, por ejemplo, algún caso de Ana Catalina Emmerich. Esta es una de las santas místicas que recoge más, ha tenido más visiones, al igual que Sor Faustina, por ejemplo. Respecto a reflexiones que tenemos que tener con este estado del purgatorio, porque es importante que nosotros lo consideremos como una verdad de fe. Bueno, nos cuentan una de tantas visiones de Ana Catalina Emmerich de un sacerdote eh, que en una de esas visiones él le comenta a ella que él tuvo que pasar por el purgatorio un tiempo de 3 horas. Entonces, pues nos pareciera a nosotros decir de 3 horas, está bien, pasó 3 horas en el purgatorio y rápido al cielo. Pero cuenta la visión de Ana Catalina Emmerich que el sacerdote le comenta que una vez que pasaron esas 3 horas en el purgatorio y su ángel lo lleva hacia el cielo, se da cuenta cuando ve la realidad de lo que ha pasado en la tierra, ha pasado años, han pasado años. Y entonces dice Ana Catalina Emmerich que el sacerdote le dice, creo que mi ángel me engañó porque me dijo que eran 3 horas y han pasado años. Y es cuando ella nos descubre que el tiempo, el factor tiempo que nosotros consideramos aquí en la tierra es muy distinto al factor tiempo del purgatorio y ni se diga de la eternidad en el cielo. Y peor,
Dios nos libre de eso, de la eternidad en el infierno. Por tanto, todo lo que nosotros podamos ofrecer, lo que nos parecía un tiempo corto aquí en la tierra, como una Eucaristía, un rosario, no tenemos idea, y ya les voy a comentar qué tenemos al respecto, de que tiene un efecto maravilloso para las almas del Santo Purgatorio, porque el tiempo allá, el factor tiempo es totalmente distinto. Hay una memoria recogida de un monje allá a la Edad Media, que es un monje místico que también tiene algunas revelaciones del purgatorio, y encuentra a un hombre que había muerto, que era pintor, que le tocó ir al purgatorio. Eh, y le comenta que él está sufriendo mucho, que él sufrió mucho en el purgatorio porque él había pintado un cuadro con unas escenas obscenas, pues indecentes. Y por ese cuadro mucha gente había tenido que ir al purgatorio y otros muchos tuvieron que ser condenados al infierno. Entonces, este hombre le dice al monje que la única forma de que él pueda salir de ahí en su juicio particular es que ese cuadro sea destruido y sea quemado. El monje busca la forma, comenta acerca de su visión, busca la forma de que ese cuadro sea destruido, y una vez que el cuadro se quema, se le presenta con ese permiso de Dios esta alma para decirle: ahora sí puedo subir al cielo porque has cumplido lo que necesitaba para salir de mi sufrimiento en el purgatorio. Aquí hago una referencia cuando escuché esto, que también se lo escuché al sacerdote que daba esta formación, y él decía: imagínense, estamos hablando de la Edad Media, donde lo que había eran cuadros que se pintaban y se podían destruir fácilmente con el fuego. ¿Qué pasaría ahorita, por ejemplo, con las fotografías? ¿Qué pasa ahorita con los videos pornográficos? ¿Qué pasa ahorita con las redes sociales? Con todo lo que es el Internet. Fracciones de segundo, una palabra, una fotografía, un video, circulan fracciones de segundo por todo el mundo. Eh, los que nos hemos visto expuestos de una o de otra manera a información incorrecta, insana para nuestro espíritu. Estas circunstancias, por eso es que Dios permite estas manifestaciones, es para darnos cuenta. Si se dieron cuenta en el videíto que les pasamos como invitación para esta noche, decía que cada pensamiento, cada palabra, cada obra para redimir un pecado cuenta, porque no nos damos a veces a la tarea de descubrir estas verdades de nuestra iglesia, y podemos creer que con una confesión es suficiente. Pero recordemos lo que teológicamente les expliqué anteriormente, o lo que llegué a comprender, porque yo no soy teólogo, lo que teológicamente comprendí, que era la culpa y la penitencia. Entonces, por eso es que tenemos estas manifestaciones. Dios ha permitido que tengamos estas manifestaciones. Porque a veces nos parece que un pecadito por ahí, que decimos el pecado venial, pues Dios en su infinita misericordia me lo perdona. No me voy a meter donde le toca solo al juez justo, que es el Dios todopoderoso eterno, saber cuáles perdona y cuáles no. Pero tenemos, por ejemplo, casos como el de Santa Teresa de Ávila, tenemos el caso de Santa Gertrudis, por ejemplo. Bueno, el de Santa Teresa de Ávila se los comenté anteriormente. Santa Gertrudis, una santa que se dedicó durante su vida a hacer penitencia y ayunos y cosas por las almas del Santo Purgatorio. Ella nunca pidió nada por ella. Tuvo un, eh, una molestia, un ataque del enemigo que le decía: tú nunca pediste, no hiciste nada por tus pecados, así que vas a ver la condena que te va a tocar, ¿verdad? Y dice que al momento de que ella muere, Dios le dice: te dedicaste tanto por las almas del purgatorio, y hay tantas que ayudaste a salir del purgatorio hacia el cielo, que ahora un cortejo de ángeles, junto con las almas que sacaste del purgatorio, te han de acompañar al cielo. O sea, son cosas maravillosas, son verdades de fe muy lindas, muy bellas, muy hermosas, que nos hacen meditar: bueno, ¿y yo qué tanto estoy haciendo? ¿Verdad? Tanto por las almas del purgatorio como por mí mismo. Aprovecho el tiempo de purificación, ¿verdad? Ustedes no tienen idea lo que me ha hecho reflexionar, estudiar este tema, y le agradezco a Dios que en su infinita misericordia y divinidad
le permitió a doña Marlene permitirme estudiar este tema, porque creo que el más necesitado de estudiar este tema era yo, ¿verdad? Entonces, bueno, hay otros eventos, les decía hace rato que hay así como estas manifestaciones místicas que se pueden dar por medio de sueños, aquellos que se han soñado con algún pariente que le dice que ocupa una misa, que es muy probable que sean manifestaciones permitidas por Dios para gente que también tiene familiares, conocidos que necesitan rosarios, misas, ayunos, algún tipo de penitencia para poder salir del purgatorio, como también probablemente hayan tenido alguna manifestación, algún sueño, una visión de alguien que le viene y le comenta que ya está en el cielo, ¿verdad? Entonces, pues también esto es importante considerar como visiones o manifestaciones permitidas por Dios. Pero les decía que también hay manifestaciones o eventos que han sido recogidos de forma palpable. A los que han tenido la oportunidad de visitar la ciudad del Vaticano, cerca de la Basílica de San Pedro, hay una iglesia que se llama la Iglesia del Sufragio. Fue establecida ya por 1917, donde se recogen reliquias de manifestaciones palpables de almas del purgatorio que se han manifestado a familiares, conocidos, amigos, pidiendo oraciones, eucaristías, rosarios, para poder salir del purgatorio. Entonces es un museo, no sé si de pronto, bueno, doña Marlene, don Ernesto, que creo que han tenido más de una vez la oportunidad de estar allá en estas zonas, o no sé cuántos hermanos que están acá, han tenido esa oportunidad. Yo lo conozco porque lo estudié, no porque haya ido, pero sí ya vi videos, vi las fotografías, vi los testimonios. Hay un pequeño museo donde hay Biblias con manos impregnadas, hay ropa de algún sacerdote, de alguna monja, que tuvieron la manifestación de un alma al purgatorio solicitando oraciones, eucaristías, etcétera. Son manifestaciones reconocidas por la iglesia y reliquias que desde más o menos 1637 para acá se han venido recogiendo, que han sido analizadas, estudiadas y aprobadas por la iglesia. Entonces, son reflexiones, hay muchísimas, no nos daría tiempo, hay muchísimas manifestaciones por parte de místicos o personas común y corriente que tal vez no tienen una historia de vida ahí muy elevada y todo, pero tienen una vida de fe activa, piadosa en su iglesia, y Dios les permite tener alguna visión, alguna manifestación para interceder por las almas del purgatorio. Y voy a la tercera parte, con esta termino. Ya conociendo qué es la iglesia purgante, qué nos enseña la iglesia acerca del purgatorio, reconociendo que dentro de la vida de muchos santos y místicos de nuestra iglesia, Dios ha permitido que se nos dé a conocer que sí existe el purgatorio y que sí hay almas que necesitan de nuestras oraciones. Vamos a hablar en este último punto qué podemos hacer nosotros, cuál debe ser nuestra actitud como iglesia militante. He escuchado muy normalmente, y probablemente en algún momento yo lo he dicho también, cuando alguien fallece nosotros decimos, bueno, pero esta persona ya está mejor que nosotros. No sabemos, tenemos la esperanza de que estas familiares, amigos y conocidos pues puedan entrar directo al cielo, como también creo que ustedes y yo lo esperamos, pero de pronto no, ¿verdad? De pronto hay algunas cositas por ahí que no pudieron purificar. Entonces, pues de acuerdo a estas visiones, a estas reflexiones que recoge la iglesia, hay muchas almas que a estos místicos les han dicho hubiese preferido seguir purgando un tiempo más en la tierra que los sufrimientos y los tormentos que estoy sufriendo en el purgatorio. Repito, como lo dije al inicio y lo dice el catecismo, distan completamente del sufrimiento de las almas condenadas al infierno, porque ellas ya no tienen esperanza. Pero ese sufrimiento que tienen las almas del purgatorio se sufren con la esperanza de que tarde o temprano, como esa mujer que habló la Virgen de Fátima, aunque esté hasta el fin del mundo en el purgatorio, algún día llegará a alcanzar el cielo. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud?
Principalmente ofrecer santas eucaristías por las almas del purgatorio o algún alma en especial, si conocemos algún alma necesitada, o por todas las almas en general. Les decía hace rato que el factor tiempo entre lo que es el tiempo del purgatorio y el tiempo aquí en la tierra, pues es totalmente distinto. Entonces, analizando este aspecto, San Jerónimo nos dice que todo el tiempo que dura una Eucaristía ofrecida por las almas aquí en la tierra es un tiempo maravilloso, largo, muy disfrutado por las almas del purgatorio, porque todo lo que dura el tiempo, la Eucaristía, 1 hora o 45 minutos, hora y 20, lo que dura la Eucaristía ofrecida por las almas del purgatorio, ese tiempo pasan las almas sin sufrir sus penas en el purgatorio, ¿verdad? Eso nos lo dice San Jerónimo. Y también nos dice que además de eso, probablemente el alma por la que ofrecimos la Eucaristía o cualquier otra alma a la que se pueda otorgar el, el, los méritos de la Eucaristía, que son infinitos porque es el sacrificio de Jesucristo, que hacemos, recordamos y hacemos palpable en la Eucaristía, puede alcanzar incluso para que al rato esa alma o algunas almas, lo único que requerían era una Eucaristía. Y después de esa Eucaristía, muchas almas pueden salir del purgatorio al cielo. Entonces, hay que tener presente, ofrecer en la medida de lo posible Eucaristías por las almas de los fieles difuntos. Tenemos también lo que llamamos las indulgencias parciales, que las podemos ganar varias durante el día, ya sea para nosotros o para el alivio de las almas del purgatorio, que es rezar un rosario ofrecido por las almas, llevar, llevar un escapulario, llevar un crucifijo, un rosario como tal, alguna medalla, todo lo que son sacramentales, algún tiempo de meditación, etcétera, se pueden ofrecer como indulgencias parciales, ¿verdad? Lo voy a aclarar muy bien. Las parciales, las indulgencias parciales o esos alivios o esas purificaciones por las penas parciales se pueden ganar varias durante el día, tantas cuantas nosotros queramos ofrecer, como recordamos la vida del Padre Pío, que él rezaba no sé cuántos rosarios al día, ofrecidos como indulgencias parciales, ¿verdad? Pero existen las indulgencias plenarias, esas ofrecidas por un alma del purgatorio o por nuestra propia purificación, solamente se puede ofrecer, obtener una por día. Pero según nos cuenta el magisterio, esa indulgencia plenaria, por eso se le dice plenaria o en plenitud, porque es la que permite, junto con la misericordia de Dios, que un alma salga por completo del purgatorio hacia el cielo. Y la iglesia nos permite otorgar esta indulgencia plenaria una por día. Y es muy fácil. Relativamente se entiende en 3 pasos cómo ganar una indulgencia plenaria. Comunión en una Eucaristía que se haya ofrecido por las del purgatorio, comulgar y ofrecerla por esas almas, ¿verdad? Es el primer paso. Rezar por el Santo Padre, Papa en este caso, el Papa Francisco, rezar el Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, y en la medida de lo posible, pues como parte de la indulgencia, rezar ya sea solo o acompañado frente al Santísimo o en su defecto frente al Sagrario, que sabemos que ahí está nuestro Señor también, rezar el Santo Rosario. Son 3 pasos para la indulgencia plenaria. Comulgar, obviamente esa comunión tiene que ser en gracia, ¿verdad? Haberme confesado antes o 8 días despuesito de haber ofrecido esa indulgencia plenaria, entonces comulgar, rezar por el Santo Padre, Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y rezar el Santo Rosario frente al Santísimo Sacramento. Con eso colaboramos como indulgencia plenaria a que un alma salga del purgatorio hacia el cielo o lo podemos ofrecer por nuestra propia purificación. Eh, Existen otro tipo de formas de ganar indulgencias plenarias, para verlas de forma muy general. Si tal vez por alguna razón no puedo ir a la Eucaristía y no puedo comulgar, puedo ir a rezar igual el rosario frente al Santísimo Sacramento y durar un tiempo de meditación, de adoración frente al Santísimo, al menos media hora, o pasar media hora
leyendo la Sagrada Escritura frente al Santísimo Sacramento, rezar con piedad el Vía Crucis, ofrecerlo por las almas del Santo Purgatorio, consagrar la familia al Sagrado Corazón de Jesús, vivir con verdadera respeto el día de la misa del 2 de noviembre, que es el que ofrecemos por las almas de los fieles difuntos, celebrar el 15 de agosto, ofrecerlo por las almas del Santo Purgatorio, porque es el día que celebramos la asunción de nuestra Madre Santísima a los cielos, y ese día se ofrecen indulgencias plenarias por las almas del día, dice el magisterio, los padres que nos comentan acerca al respecto de que es el día que más almas salen del purgatorio hacia el cielo por las indulgencias y los méritos de nuestra Madre, que se celebra la asunción en cuerpo y alma al cielo. Entonces, hay muchísimas cosas que podemos hacer, repito, no me da tiempo de ver todas, hay muchísimas cosas, hay una muy en especial que también como parte de nuestro camino como iglesia militante podemos ofrecer por nosotros mismos, porque recordemos que también el purgatorio pues es un paso en caso de que no hayamos purificado por completo nuestras culpas. Podemos evitar el purgatorio, claro, con una vida de santidad, una vida de sacramentos, una vida consciente de estar purificándonos constantemente, de todas nuestras culpas y nuestros pecados. Hay algunas gracias otorgadas por el Señor. Hay una en especial que desde que la conocí, me llama la atención de poder compartírselas, y es la devoción al, la devoción del Santo Escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Permítame un momentito, nada más. El escapulario de Nuestra Señora del Carmen. En términos generales, les comento, o a los que ya, si aquí hay algunas personas devotas o que llevan el escapulario, pues Nuestra Señora del Carmen ofrece gracias también con la divina misericordia del Señor, que quienes porten el escapulario y se consagren en esta vida constante de oración, vida sacramental, al auxilio de nuestra Virgen, de nuestra Madre, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, pues evitarán el purgatorio en caso de que por alguna razón hubiesen cometido alguna falta, evitarán el infierno. Y que si por alguna razón, evitando el infierno, llegan al purgatorio, el primer sábado después de la muerte de este fiel, ella llegará a sacar el alma al purgatorio para llevarla al cielo. Mejor negocio no podemos hacernos amigos de este tipo de devociones, hacernos amigos de las almas del purgatorio, debidamente y devotamente vivido como iglesia católica. Se puede tener en cuenta pues la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen, algunas fechas en especial, propiamente la festividad de Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, puede ser ahorita, recién tenemos una fecha que se puede usar como forma de imponernos el escapulario, que es el 14 de diciembre, que festejamos a San Juan de la Cruz. Es una fecha especial otorgada por la Iglesia para imponernos el escapulario. No como un amuleto, no, sino como un sacramental con el cual nosotros entramos en una devoción de llevar una vida de oración, sacramentos, buscar la santidad, y son formas en las cuales nosotros, pues de pronto, o podemos evitar por completo el purgatorio, porque se nos está, William hace 8 días nos decía, se nos está prometido la llegada al cielo directa, o pues si tuviésemos que pasar, ojalá sea corta esa escala por el purgatorio, pues tenemos estos auxilios del cielo. Se me fue el tiempo, quisiera muchísimas cosas que decirles. La consagración a la Virgen María es otro de los medios que podemos contemplar para poder tener esos auxilios del cielo. Quiero cerrar con dos pensamientos de dos santos. Uno es San Francisco de Sales. Dice, el purgatorio es un feliz estado
más deseable que temible, ya que las llamas que hay en él son llamas de amor. Y Santa Teresa de Niño Jesús dice, esforcémonos por hacer penitencia en esta vida, que dulce será la muerte de todos sus pecados ha hecho penitencia y no ha de ir al purgatorio. Les voy a pedir ahí rápidamente que si tiene su Biblia, la pueda abrazar, la pueda tomar entre sus manos, cierre sus ojitos si puede tener sus ojitos abiertos sin ningún problema. Y vamos a decirle con el corazón a nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, tu infinita misericordia y tu gracia, porque tus promesas son nuestra fuerza, porque tus promesas se hacen patentes en nuestro día a día, porque te creemos, porque te buscamos. A pesar, Señor, de las veces que te hemos fallado, contamos con tu gracia redentora. Contamos con los sacramentos que nos permiten volver a acceder a la gracia que por nuestro pecado hemos perdido. Te damos gracias por los sacerdotes, te damos gracias por esta iglesia a la que pertenecemos, la única y verdadera fundada por Jesucristo. Gracias a ti, Jesucristo, que mereciste para nosotros en aquella cruz con precio de tu sangre, la vida eterna para nosotros y que nosotros queremos hacer nuestra en medio de nuestro caminar. Queremos purificarnos, danos los medios, Señor, para que podamos ofrecer santamente todo nuestro sufrimiento, nuestras dolencias, nuestros fracasos, ofrecer nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras angustias. A partir de hoy, Señor, si no teníamos claro esta realidad de nuestra iglesia, queremos ofrecerlas santamente como purificación de nuestras almas y por el bien de las almas del Santo Purgatorio. Concédeles, Señor, a todas las almas la luz perpetua, que brille para ellas esa luz perpetua. Concédele la gracia de llegar al cielo como también nosotros esperamos llegar algún día por las promesas de Cristo nuestro Señor. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Dios les perdone. Amén. Dios les perdone. Amén. Dios les perdone. Amén. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por el tiempo.